Hola, bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Soy la doctora Teresa Díez Laplaza, directora médica del proyecto For Doctors, y están conmigo el doctor Carlos Zarco, a mi derecha, que es el director de la Fundación Espriu y es además director médico en el Hospital Universitario de la Moncloa, en Madrid. Él es además especialista en medicina interna. Y a mi izquierda está el doctor Jesús Caramés, que es especialista en cirugía pediátrica, experto en gestión sanitaria y además es el codirector del curso de experto de dirección de unidades de gestión clínica de For Doctors con la Universidad Francisco de Vitoria. Me gustaría entrar en el tema de la gestión clínica y de su impacto en la atención sanitaria, haciéndoles varias preguntas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿a qué retos creen que se enfrenta ahora mismo el sector sanitario y en qué medida el conocimiento de los clínicos y su involucración en el ámbito de la gestión clínica pues puede tener una repercusión en la atención sanitaria que se oferta al ciudadano? Buena pregunta. Hombre, yo creo que retos hay muchos. Los retos a los que se enfrenta la sanidad es a la cronificación de enfermedades, envejecimiento, sistemas diagnósticos por venir, algunos que ya están aquí, que cada vez son más costosos, tratamientos diseñados casi a medida. Yo creo que vamos hacia una medicina muy personalizada y mucho más costosa de lo que ha sido hasta ahora. Y obviamente en ese contexto la gestión clínica o la gestión en general tiene que ser un paradigma. Es decir, yo no puedo entender, y antes hacía la reflexión hablando antes de empezar el debate, que en mi carrera nadie me explicó nada de gestión clínica y la capacidad de gasto que tengo como profesional es tremenda. Yo no digo que eso me mediatice, pero sí que tengo que saber yo cuando me compro un coche sé cuánto me cuesta y sé si lo puedo pagar o no y pues a qué letras me puedo enfrentar. Yo creo que esto, trayéndolo a lo micro, también uno tiene que ser consciente de los costos que implica y que hay muchas decisiones clínicas que cuando uno habla, por ejemplo, de pruebas blancas, bueno, a lo mejor hay que hacer una mejor selección de la prescripción para ver si es coste eficiente y tomar medidas al respecto. Yo creo que es absolutamente primordial y creo que si no va a poner en juego la supervivencia de buena parte del sistema de salud o de la sanidad público y privada tal y como se entiende hoy. Jesús. Sí, bueno, por completar un poco esta primera parte de introducción, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Es más, estamos viviendo un momento saliendo de la crisis económica y la financiación del sistema está en el 8,1, 8,2, es decir, que estamos como en el año 2010. Es decir, con un escenario de incremento del gasto, como tú bien decías, pues tenemos una contención del gasto, aunque el gasto privado ha aumentado en los últimos años, de 2010 un 2%, pero estamos en el 8%. Pero al margen de este marco económico y de futuro incierto por el incremento de costes, hay dos cuestiones que a mí me preocupan y que yo creo que son importantes para luego lo que vamos a continuar. Es que, por un lado, el papel del ciudadano paciente en el sistema está cambiando. El ciudadano ahora tiene mucha información. Los nuevos sistemas de información hacen que el paciente, por un lado, tenga mucha información y al mismo tiempo se vaya a corresponsabilizar del propio cuidado de la salud. Y en la medida que el estado de bienestar también aumenta, pues el ciudadano se hace más consumidor de productos sanitarios. Por lo tanto, esto también es un factor que va a influir mucho en la relación que existe ahora mismo entre profesional y paciente. El profesional también tiene sus peculiaridades y también el papel que juega en la organización es un papel también peculiar. Por un lado, el profesional se siente más ligado a la profesión que a la empresa que le contrata, lo cual es una cosa sorprendente y yo siempre digo a mis colegas gestores, hay que hacer empresa, pero la verdad es que el profesional se siente más cómodo ligado a la profesión. Por otro lado,
El profesional, como tú bien decías, es el que tiene la capacidad de gasto. Y al mismo tiempo está muy desmotivado en la mayoría de los hospitales, salvo excepciones, porque cree que participa poco en la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos un escenario complejo desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de que ese profesional que va a tomar las decisiones está poco motivado y muchas veces no se encuentra cómodo y muchas veces no se encuentra respaldado por la propia organización que le ha contratado. Y por otro lado, el proceso de atención, vamos a ver que no acaba en las puertas del hospital. Es decir, el hospital no lo es todo y el hospital, debido al envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades crónicas, cada vez más atención primaria, atención sociosanitaria va a jugar un papel importante. Por tanto, estamos en un momento, digamos, de gran incertidumbre que los profesionales, junto con los ciudadanos, van a tener que cambiar la forma de ver el sistema y los gestores van a tener que adaptarse e incorporar a los profesionales en la mejor gestión de estos recursos tan escasos. Muy bien, estamos en un entorno con muchos cambios y a mí me gustaría saber qué impacto puede tener la gestión clínica como instrumento de microgestión en las organizaciones sanitarias, tanto en las públicas como en las privadas, desde vuestro punto de vista. Como quieras, empiezo yo, empiezas tú. Vamos a ver, yo creo que es importantísimo, ¿no? Lo que estábamos anunciando antes, independientemente de lo que decía, que estamos en el 8% del Producto Interior Bruto en gasto sanitario público y privado, la tendencia es que sigue creciendo. Y si nosotros tenemos menos porcentaje del PIB en producto sanitario, en gasto sanitario, quizás por lo que cuesta, lo que se paga a los profesionales, no porque lo demás sea menos costoso que en el resto del mundo. Pero dicho eso, yo creo que es imprescindible, es decir, tanto en la pública como en la privada, aunque trabajemos de manera diferente desde el punto de vista financiero. Es decir, yo obviamente tengo un presupuesto como tiene un hospital público, pero también tengo que ser rentable para ser sostenible. Yo no tengo accionistas porque todos los hospitales del Grupo Asisa son de una cooperativa de médicos que es la Viña. No vamos a dar dividendos, pero sí que tenemos que ser sostenibles y tenemos que ganar dinero. Obviamente, uno puede tener unas directrices y unas líneas estratégicas estupendas, que si no incluyes en las líneas estratégicas el trabajo de todos los días y pones a gente a trabajar con conocimiento, y yo creo que las cosas que estabas diciendo, una de las cosas con las que me quedo es con la información, pero no tanto con los pacientes, sino con los propios profesionales. Es decir, hoy por hoy hay sistemas de información lo suficientemente potentes en sanidad como para dar, sin que nadie cocine ninguna información clínica y económica al profesional. Y eso le puede ayudar mucho cuando tiene conocimiento. Es decir, es verdad que tú no puedes pedir a un clínico que se involucre y se comprometa si no tiene la información. Es primordial, es decir, si tú no sabes cuánto cuesta una determinada prueba o cuánto vale un día de encamamiento en un hospital, tú no sabes si dejarle medio día más es importante o no es importante. Siempre a mí me enseñaron una cosa en una escuela de negocios aquí en Madrid, que decían que durante años los gestores de los hospitales habían calculado según la teoría del 5 oscilante, y es esta, ¿no? Bueno, yo creo que hoy por hoy ya no es necesario ese sistema, pero obviamente si tú quieres llevar a buen puerto un transatlántico, necesitas que cada uno de los camarotes esté ocupado y que la gente esté remando en el mismo sitio. Y para eso es imprescindible que la microgestión, la meso y la macrogestión, pero al final, si no tienes a los que están en el día a día, son los generadores del gasto, es muy, muy difícil llegar a ningún puerto. Sí, bueno, yo creo que la gestión clínica lo que nos viene a decir es que son tres cosas. Primero, que el paciente debe ser el centro de la atención. En segundo lugar, prestar una atención de calidad. Y tercero, que yo creo que hay que incorporar a los profesionales en la gestión. Esto, que parece una cosa sencilla, fácil de desarrollar, bueno, pues choca con una cosa que voy a decir que parece así muy dura, pero podríamos casi afirmar que hasta ahora en el sistema sanitario
en el caso del sistema sanitario público, que es el que más conozco en profundidad, el paciente ha contado muy poco. ¿Por qué? Bueno, esto tiene su explicación. En los años 70, los profesionales se agrupaban en torno a cátedras y trabajaban en forma a cátedras de medicina, de cirugía, porque pensábamos que era la mejor organización para trabajar. Posteriormente, en los años 70-80, surgen las especialidades médicas porque se pensaba que los cardiólogos trabajaban mejor juntos, podían discutir los casos, podían mejorar el proceso de atención, los digestólogos, los cirujanos cardíacos, los internistas. Y el paciente ingresaba en el hospital, estaba en una cama de digestivo por un posible tumor gástrico. Cuando se le diagnosticaba, tenía el paciente que cambiarse de planta y de cama e ir a buscar al cirujano, que estaba en otra planta. Cuando lo operaban, tenía que ir a la cama del oncólogo para que le tratara al oncólogo. Bueno, esto parece que no es muy razonable. Lo razonable sería que el paciente se fuera a una cama y la organización dispusiera todos los recursos a disposición del paciente y que todos los profesionales que tienen que ver con ese proceso que tiene este paciente, que sería en este caso un cáncer de estómago, fueran a donde está el paciente y no que el paciente fuera buscando al especialista por el hospital. Esto, que es fácil de decir en un hospital grande, es complejo de hacer, pero es el futuro. Yo creo que esto es la gestión clínica, es decir, hay que agrupar a los profesionales que tratan procesos, que esos profesionales hagan guías y vías clínicas, que las consensúen, que trabajen en equipo, y lo que tenemos que hacer, para que conozcáis un proceso que es muy frecuente y unidad que ya está muy desarrollada, por ejemplo, la unidad de mama. La unidad de mama, bueno, que es un cáncer femenino más frecuente en la mujer, pues el cirujano, el ginecólogo, el patólogo, el radiólogo, el médico de medicina nuclear, el cirujano plástico, el oncólogo, trabajan de forma consensuada, conjunta, y la mujer no tiene que moverse de la consulta porque prácticamente ya casi no ingresa. Y todos los profesionales le atienden de forma coordinada. Yo creo que esto es el cambio que hay que producir en el sistema. Hay que romper las especialidades y hay que trabajar de una forma coordinada, de forma transversal y pensando en el paciente, que es el que tiene ese proceso. Esto lo facilita, como decía Carlos, si existe un buen sistema de información, porque con un buen sistema de información podremos hacer un seguimiento incluso de los tiempos que hay desde el diagnóstico a la terapéutica, mejorar, ser más eficientes y al mismo tiempo que los profesionales puedan mejorar la calidad haciendo una autoevaluación. Yo, si me permites, no había hablado de esa parte porque en mi caso y por fortuna mi hospital vive en esa realidad. Es decir, nosotros tenemos claro que el centro del sistema es el paciente. Y de hecho lo tenemos claro que según entra por la puerta hay una unidad de atención al paciente que trata de facilitarle la vida. Es decir, yo, si algo no me ha gustado nunca en mi experiencia, que es como la tuya, son los enfermos de romería, que voy a buscar a no sé quién, que vengo a buscar a no sé quién. No, el paciente es el centro del sistema y los profesionales nos organizamos para darle la asistencia. Primero, por lo que tú decías, porque va a proporcionar una asistencia de mucha mayor calidad, mucho más humana, que está de moda la humanización de la asistencia sanitaria, pero sobre todo mucho más eficiente o eficaz. No sé quién decía lo de la eficiencia y la eficacia con decencia, ¿no? Yo creo que eso es obviamente el cambio que debe darse, y con los sistemas de información hoy por hoy es mucho más sencillo. Es decir, en el hospital tú entras con una aplicación de móvil y si tienes una cita en las consultas externas te geolocaliza y te dice, ¿quiere usted dárselo llegada? Le das así que sí, te genera el ticket y sabes dónde tienes que ir. Si tenemos muchas cosas que pueden facilitar el buen gobierno o la buena gestión clínica, sin duda. Muy bien. A mí me gustaría, evidentemente parece importante que el profesional se involucre en la gestión clínica. Hemos hablado de la falta de formación que tiene el profesional tanto durante la carrera como durante su especialización en gestión sanitaria. Y entonces me gustaría preguntaros a vosotros, que sois clínicos a la par que gestores y que tenéis un amplio background en este tema, ¿qué conocimientos y sobre todo qué competencias tiene que desarrollar el profesional para convertirse en un buen gestor e implicarse activamente en la gestión clínica? Bueno,
es una buena pregunta, no fácil de contestar. Vamos a ver, yo estoy absolutamente convencido que, aparte de gestión, es decir, siempre está el paradigma de que un buen clínico no tiene por qué ser un buen gestor, pero lo que está claro es que un mal clínico será un mal gestor, porque si nos dedicamos a una actividad muy peculiar en la que tienes que conocer muy claramente sus características. Yo creo que una de las cosas que no se han sabido hacer, quizá en la formación de inicio, de base de la mayor parte de los médicos, es hacernos ver la importancia que tiene la gestión, tanto desde el punto de vista que decía Jesús, de calidad, de transversalidad o de trabajar en equipo, que es algo donde vamos. Es decir, lo que estaba contando es algo que yo muchas veces utilizo la frase que venimos de la medicina basada en la eminencia a la medicina basada en la evidencia, y seguramente estamos en la medicina basada en las bases de datos. Yo creo que vamos a una medicina mucho más personalizada, en la que las soluciones van a ser a medida, y los médicos van a tener mucha más capacidad y mucha más responsabilidad en las decisiones que van a tomar. Todo esto lo que conlleva es que tienen que tener una formación adecuada, pero yo creo que es algo que como profesional o no lo hemos sabido trascender, porque lo que decía Jesús antes es verdad. Es decir, yo me ocupo de mi especialidad, de mis pacientes, pero tú tienes que saber si tus resultados son comparables, no solamente desde el punto de vista de tasa de mortalidad, de infecciones, sino también de si el GRD como tú utilizas lo comparas con el de tus propios compañeros de servicio, o con la competencia, o con el mejor de la competencia, y estás desviado o no estás desviado. Es decir, algo estás haciendo mal. Entonces yo creo que esa parte es la que a un profesional le debería estimular. Es decir, no me sirve que el manto, en esto soy muy crítico, que el manto de la ciencia todo lo tapa, ¿no? Quiero decir, hay costes que son absolutamente prescindibles si se hace una buena gestión. Y de hecho, cuando se tiene información, os puedo asegurar que esa información dada a los profesionales, incluso a veces de una manera reiterativa, yo os podría poner el ejemplo de mi teléfono móvil, al que mi sistema informático manda SMS constantemente, me dice cuánto tiempo lleva esperando un paciente en urgencias, si la cama está tardando más en liberarla. Todo eso hace que sea mucho más eficiente. Eso puesto en los profesionales les da una información de la que si no dispone, yo sigo diciendo que la información es uno de los pilares fundamentales. Es decir, que tengan información, porque van a hacer que su quehacer profesional tiene mucho que decir desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista económico. Igual que se comparan resultados clínicos, se pueden comparar resultados a nivel de coste económico del dictamen de las patologías. Sí, completando un poco lo que decía Carlos, bueno, aquí hay dos dimensiones. Una es, en primer lugar, tener claro que los gestores y los clínicos hablan el mismo idioma. Como decía él, no nos han formado en gestión. Cuando acabamos la carrera y cuando acabamos el MIR, la formación de residente, no sabemos lo que es un programa de calidad, no tenemos información sobre cómo está organizado ni el sistema sanitario y prácticamente cómo está organizado el hospital. Yo creo que hay una laguna muy importante en cuanto al desconocimiento del sistema, y yo creo que sería bueno que los gestores y los clínicos, bueno, nos entendiéramos. Ese sería el primer punto. El segundo punto, desde el punto de vista del gestor, si pensamos, y lo hablábamos antes, si pensamos que los clínicos son los que inducen el gasto, porque realmente un médico puede dedicar más tiempo a un paciente o teniendo el enfermo ingresado 3 días más, está tomando una decisión de gasto. Ya no quiero hablar de tener una receta delante, porque automáticamente la capacidad de gasto es terrorífica. Por lo tanto, sería bueno, y los gestores estaríamos mucho más cómodos, que los profesionales entendieran nuestro lenguaje y entendieran por qué queremos tomar algunas decisiones que tienen que ver con el consumo y con el consumo de recursos. Ese consumo de recursos que no es para ahorrar, sino que lo que pretendemos es ser más eficientes para dedicar recursos a otras cuestiones que no podemos atender. Por lo tanto, no se trata de que los profesionales gestores pues intentemos ganar dinero. No se trata de eso, sino que se trata es de hacer más eficiente la gestión y conseguir que los pacientes, o sea, que el resultado del proceso de atención podamos incrementar nuestra capacidad y ser más eficientes. Respecto a la pregunta que hacía
la moderadora, Teresa, yo creo que los profesionales debieran de saber y tener conocimiento en qué marco están, es decir, en qué hospital, en qué organización sanitaria están. Yo creo que tienen que tener conocimientos de anticiparse al futuro, es decir, hacer una planificación de sus actividades. Y esto es algo que se nos pide, además, como cuando uno opta a una jefatura de unidad o de servicio, pues haga usted un planteamiento de futuro. Sin embargo, a mí nunca me explicaron en la carrera cómo se hace una dirección estratégica. Bueno, pues esto que es casi como lo que debía ser obligado en el mundo, porque uno cuando incluso se va a casar o a tener un hijo hace una planificación de futuro, pues en una empresa que muchas veces es la mayor empresa que hay en una ciudad, pues que menos que nos anticipemos al futuro. Igual que la gestión de la calidad, hacer autoevaluación. Los profesionales estamos muy poco acostumbrados a la autoevaluación justamente porque tenemos muy poca información. Ahora tenemos muchísima información porque los sistemas de información que tenemos nos pueden dar información de toda la actividad que desarrollamos. Podemos compararnos con nuestros compañeros del sistema público, del sistema privado, español, estadounidense. O sea que podemos establecer una autoevaluación y una mejora realmente importante. Yo creo que aquí es, digamos, el nudo guardiano de la cuestión. Y a mí me gusta siempre decir que cuando uno trabaja en una empresa que fabrica tornillos, pues bueno, los tornillos se pueden reprocesar. O sea, uno puede decir, bueno, pues esos tornillos, el 10% salen defectuosos, fundo el hierro y hago un tornillo nuevo. Claro, en nuestra actividad el acto médico es un acto just in time. En el momento que se produce, la calidad es justo en ese momento. Si tienes un mal día, pues puedes tener un problema con un paciente y eso no se puede reprocesar. Pero profesional se puede reprocesar. ¿Cómo se puede reprocesar? Pues se puede reprocesar con formación. Es lo más barato y es lo que tiene más impacto en la organización. Por lo tanto, yo creo que los gestores están obligados a destinar, yo siempre digo, un 10% del presupuesto de recursos humanos en formación. Sería la mejor inversión que podrían hacer de futuro porque es la mejor forma de reprocesar un profesional que está acostumbrado a trabajar de una forma determinada y que queremos que cambie de alguna manera por las nuevas innovaciones, por las nuevas exigencias de los ciudadanos, de los pacientes. Y ese cambio se va a producir si hacemos una formación ad hoc pensando justamente en el paciente que debe ser el eje de atención. Muchas gracias, Jesús. Desde tu punto de vista, ¿qué puede aportar un curso de formación online como el curso de experto en dirección de unidades de gestión clínica a un profesional sanitario que quiera convertirse en un buen gestor? Bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que decía Carlos. Yo creo que no debemos de intentar convertir a los médicos en gestores. Los médicos tienen que ser líderes clínicos, buenos profesionales. Si son líderes clínicos, van a tener el reconocimiento del conjunto de los compañeros que tienen en el servicio. Si además a ese líder clínico le hacemos un complemento de formación en gestión, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Por lo tanto, yo creo que a los profesionales hay que formarlos en gestión, pero no para que sean directores médicos ni gerentes, no, para que sean líderes y gestionen esas unidades y esos procesos de atención transversal. ¿En qué competencias? Bueno, pues yo creo que hay que formarlos en, primero, lo que decíamos antes, anticiparse al futuro, que puedan saber hacer un proyecto de 2-4 años, saber hacia dónde va a caminar la profesión, conocer un poco el entorno y anticiparse a lo que va a pasar. En segundo lugar, pues que tengan conocimientos de los sistemas de información y saber qué pueden obtener de esos sistemas de información y cómo se pueden monitorizar, que hagan autoevaluación, que se puede evaluar desde las nuevas tecnologías hasta los procesos que atienden los profesionales. Luego, que tengan conocimientos de la gestión de la calidad y qué acreditaciones existen para gestionar esa calidad. Yo creo que es importante y hay muchos instrumentos, hay un Comisión, modelo europeo, bueno, son cosas que los gestores estamos muy acostumbrados y los profesionales, por ese desconocimiento que tienen, pues no conocen en profundidad.
lo cual les va a exigir protocolizar los actos que desarrollan, luego poder medirlos, y luego de alguna manera también hay que acostumbrarles y enseñarles una labor de liderazgo, o sea, gestionar personas. En un centro, como comentamos antes de empezar, ser gestor en un centro y ser clínico en un centro hospitalario o en atención primaria, pero ya en un hospital hay que pensar que el 60% de los profesionales son universitarios. Es una riqueza muy importante, pero al mismo tiempo es una dificultad alta, porque gestionar personas de las cuales tú lo que puedes hacer básicamente es aprender todos los días, pues es quizá el reto más importante que tenemos. Eso también se puede aprender. Anticiparse al cambio, saber y facilitar el trabajo en equipo, motivar e incentivar a los profesionales, es algo que también se puede aprender y que en el curso de 4 doctores está contemplado. Y yo creo que con una formación en ese sentido, y luego si queremos ya terminarla y poco a poco darle más autonomía al profesional e incluso que ese equipo de personas que trabajen en un área, que es el área del corazón, el área del pulmón, medicina interna, pues que incluso podamos formar un contrato, formalizarlo y de alguna manera que dependiendo de los resultados pueda haber una incentivación o una motivación, pues yo creo que sería un poco cerrar el círculo. Yo creo que formar a los profesionales en estos aspectos que he comentado, que están contemplados en el curso que tiene planteado 4 doctores sobre dirección de unidades de gestión clínica, sería una estrategia de futuro, yo creo, muy acertada. Carlos, ¿alguna competencia adicional? No, yo estoy muy de acuerdo ¿O alguna recomendación con lo que especial? decía, y además estaba recordando un poco la historia de mi hospital, ¿no? Nosotros hace 20 años empezamos en los sistemas de calidad y esa cultura ha ido trascendiendo. Hoy por hoy somos un hospital que tiene más de 650 puntos en la FQM y muchos de los profesionales han hecho tantas autoevaluaciones que ya no les es ajeno de lo que estamos hablando. Nosotros estamos quizá un poco más allá. Yo estoy de acuerdo contigo, sabes que la dirección de recursos humanos, de personal, yo creo que es gestión de personas y gestión del talento, que es de lo que se trata. Creo que un curso como el que estáis planteando es muy interesante para cualquiera, quiero decir, para cualquier médico, se vaya a dedicar a ser gestor o no se vaya a dedicar a ser gestor, que yo creo que eso es algo que luego el liderazgo te lo dan, no es que lo tengas tú, pero sí que es muy bueno que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, que es lo que estaba diciendo Jesús. Es decir, no puede haber un lenguaje diferente entre gestores y clínicos que no saben de lo que le estás hablando, que es en el fondo de lo que estabas contando. Entonces, si yo hablo de una norma de calidad o hablo de un procedimiento, de una vía clínica, tienen que saber de lo que estamos hablando. De hecho, nosotros, por ejemplo, el sistema informático con su beneplácito, hay palabras gatillo que te dice cadera y te dice, ¿quiere usted aplicar la vía clínica de cadera? Que está consensuada por ellos mismos. Entonces, si están de acuerdo, les carga todo el tratamiento, el cuidado de enfermería. Si no están de acuerdo, no, pero todo eso hay que llevar un tiempo en el que yo creo que lo más importante de todo esto es la formación, como tú decías. Yo creo que la mejor inversión y la más barata, sin duda, es la formación para que la gente no tenga ninguna brecha entre lo que estamos hablando, unos que estamos supuestamente en un lado y otros en otro, aunque estamos todos en el mismo barco. Entonces, yo creo que la formación es primordial y las capacidades que decía Jesús me parece que son las más adecuadas. Es decir, pero yo no lo cerraría solo a futuros gestores, sino, como él decía, yo todavía recuerdo la primera vez que me enfrenté a escribir un plan estratégico. A mí nadie me había hablado de lo que era un plan estratégico, ni de las líneas estratégicas, ni de las metas, ni de los objetivos. A fecha de hoy no solamente los hay con una vida más corta cada día porque el entorno es muy cambiante, pero lo que está claro es que hay objetivos estratégicos ligados, como tú bien decías, al desempeño y al incentivo, que es otra parte que se puede hablar. Es decir, cuando consigues unos buenos resultados que te han marcado, ¿por qué no vas a compartir eso con los profesionales que lo han conseguido? Pero yo sé que estoy de acuerdo con Jesús, lo más importante y lo básico es la formación, y el curso me parece que es algo que debería de ser obligatorio para todo profesional de la medicina, por lo menos para que sepan de lo que estás hablando. Luego te podrás dedicar a ser gestor, a no serlo, pero yo también sé cosas de gine y no he sido ginecólogo nunca, ¿no? Es algo que me refiero. Entonces,
Yo creo que es algo parecido, tengo que saber por lo menos unos conocimientos para que cuando mi director o mi jefe de la unidad de gestión clínica me pida algún resultado, yo sepa de lo que me están hablando. Muy bien, pues muy interesante. Parece que la gestión clínica va a ser un núcleo importante de los cambios que tengan lugar en el futuro y ahí el profesional sanitario es una figura clave. A mí me gustaría daros las gracias a los dos por haber estado aquí en el coloquio y por haber dado pues, un poco vuestra versión desde vuestra experiencia como profesionales y como gestores. Muchas gracias.